En este primer podcast sobre la lengua quechua, la lengua del Inca, vamos a hablar de los pronombres personales. Los pronombres personales básicos en quechua son tres. Es de estos tres pronombres básicos que derivan los demás. Ñoqa, yo, cam, tú y pai, él o ella. De los derivados de ñoqa, dos continúan vigentes a esta fecha. Ñoqaicu, conocido como nosotros exclusivo porque nuestro interlocutor no está contemplado, no está considerado en este nosotros. Por eso ñoqaicu, nosotros exclusivo. Y ñocanches, nosotros incluyente, porque nuestro interlocutor, es decir, la persona con quien estamos hablando, sí está considerada en este nosotros. Por eso, ñocanches, nosotros, incluyente. Es bueno que conozcamos los otros derivados de ñoqa o de los básicos para tener noción del alcance de nuestra lengua en tiempos en que era una lengua rica. Bien es cierto que hoy es una lengua empobrecida. Este ñocanchis aparentemente era dual. Se refería a dos personas, tú y yo, porque existía el ñocanchiscona, que sería plural de este ñocanchis. Es decir, ustedes y yo, o tú y nosotros, o inclusive ustedes y nosotros. Esto digo porque muchas lenguas en la antigüedad, al tratarse de número, consideraban las categorías singular, dual y plural. Hoy en día basta con singular y plural, pero antiguamente el sánscrito es un buen ejemplo, el griego clásico también. Al tratarse de número, se consideraba singular, dual y plural. Y aparentemente esta partícula chic nos marcaba el dual, el número dual, y cuna nos marcaba el número plural. Por eso ñocanchiscuna, plural de ñocanches. Asimismo, ñocaicu tenía como plural el ñocaicucuna. A pesar de que ñocaicu no tiene el chic, porque el chic ya ha sido utilizado para el incluyente. Esto dentro de los derivados de ñoca. Ahora, también existe una manera muy interesante de pluralizar en quechua, que es la repetición del elemento. Esto se hace bastante con sustantivos. Se duplica la palabra y se obtiene tal vez en principio un dual, pero hoy en día y por extensión posteriormente un plural. Entonces, cam, tú y cam, ustedes. Este cam también está en desuso, cam, pero era una manera de decir ustedes. Asimismo, pai, él o ella, y pai, duplicando el elemento, ellos. Pai, cam, pai. Estos están en desuso. Luego, con chic, camchic, habría sido el dual de vosotros o ustedes, tú y tú, dos, camchic. Y paichic, él y él, el dual de la tercera persona. Pai. Luego, camchiscona o camchiccona habría sido el plural de este camchic. Asimismo, paichiscona o paichiccona habría sido el plural de este paichic. Bien, y retirando chic, considerando simplemente cuna,
tendríamos Qamkuna y Paykuna. Qamkuna, ustedes, y Paykuna, ellos o ellas, que precisamente son los pronombres que hoy en día se manejan en los Andes. Entonces, hemos mencionado varios derivados que están en desuso, pero es bueno que sepamos de ellos. Ahora voy a resumir los pronombres que están en uso. Serían ñoqa, yo, qam, tú, pay, él o ella, ñoqayku, nosotros, exclusivo, ñoqanchis, nosotros, incluyente, qamkuna, ustedes o vosotros, y paykuna, ellos o ellas. Bien.